Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el camino. Israel Baderech, el que anda en el camino del Eterno, siempre va mucho más lejos. Va hasta la presencia del Eterno, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Entonces, Shabbat Shalom en la presencia del Eterno. Yo soy Sami Stashover y tengo el privilegio de estar con ustedes más una vez hoy para hablar de la parashá de la semana. Y la parashá de la semana es Tazria, que está en Levítico, capítulo 12, del versículo 1 hasta el capítulo 13, versículo 59. La Haftará la tenemos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, del versículo 42 hasta el capítulo 5, versículo 19. En el Brit Hadashah leemos Mateo, capítulo 8, del versículo 1 al 4. Y en Tehilim, el Salmo 106. Y el Salmo 106 tiene una de las informaciones que me parece que son muy, pero muy oportunas. Fíjense ustedes lo que dice. Aleluya. Alabemos al Eterno, porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Es fantástico acordarnos de esas cosas simples, pero que al mismo tiempo nos llenan de alegría. Y cuando nosotros decimos dónde está el texto que vamos a leer, que vamos a estudiar, que vamos a evaluar, es importante para ti que lo busques en tu Biblia, en tu Tanaj, y lo encuentres para que puedas comparar informaciones y hacer tus evaluaciones sobre lo que dice el texto original. Y es lógico que nosotros como comentaristas podemos tener una visión que de repente no es lo que Dios te muestra al tú hacer tu lectura. Entonces lo importante en este momento es cambiar informaciones y con el comentario que puedas crecer delante del Eterno. Y esta para allá se llama Tazria, conciba, porque empieza diciendo que el Eterno habló a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, se quedará impura 7 días, como cuando está en los días de su menstruación. Y como dice la parashá, habla sobre concepción, tanto de niños como de niñas, y lo que serían las ofertas que la familia, la madre, estaría dando al Eterno por el nacimiento. Pero me gustaría enfocar con ustedes en Levítico 13, a partir del versículo 43. Fíjense ustedes, el sacerdote lo examinará y si la hinchazón de la llaga blanca y rojiza en su calvo o en su antecalvo tiene el aspecto de la lepra de piel, entonces ese hombre está leproso y es impuro. Así lo declarará el sacerdote. Es impuro por la llaga que tiene en la cabeza. La persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta, y cubriéndose la boca gritará, impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro y vivirá solo y fuera del campamento. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos una persona que tenía una llaga, una marca, y que el Cohen, el sacerdote, lo evaluó. Fíjense ustedes que aquí tenemos una situación donde hay dos cosas en la misma situación, por así decirlo. Primero, había un riesgo de una epidemia en el campamento y eso era complicado. Pero al mismo tiempo, sabemos que el Eterno, Él es todopoderoso. Y habían otras enfermedades que las personas podrían tener, pero que no eran necesariamente tratadas por el Cohen. Esta específicamente es tratada por el Cohen. Entonces, quiere decir, otras enfermedades cualquier persona podría cuidar, pero específicamente esto era una cosa que el Cohen debería hacer. Y recuerda que el Cohen está puesto, fue consagrado para hacer la voluntad del Eterno. Él es, digamos así, el comunicador entre el Eterno y su pueblo. Entonces, esto nos lleva a entender de que había alguna cosa individual entre este, así decir, leproso y el Eterno. Si él tenía que reconocer que él era impuro, entonces ya era una declaración muy fuerte. Entenderse como impuro puede ser pecador, ¿verdad? Entonces, decir,
el impuro por algún pecado que le había cometido, cometieron con él, pero lo importante es reconocer de que el Eterno siempre está en el control de todas las cosas. Y si permitió esto, alguien tendría que haber sido tratado. Sabemos que hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. Cuando decimos Shema Israel, oye, oh Israel, es para que oír con los oídos y asimilar la información. Y creo que aquí, por alguna razón, todo nos lleva a entender de que el Eterno estaba hablando con este, por así dicho, leproso. Pero hubo una falla de comunicación. Si en Devarim 9, Deuteronomio 9:13, el Eterno dice, he observado a este pueblo y puedo ver que es un pueblo muy obstinado. Quiere decir, el Eterno no estaba contento con el pueblo. Pero fíjate que una situación casi igual leemos en el libro de Hechos, capítulo 7, el versículo 51. Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oído. Siempre se oponen al Ruach HaKadosh, el Espíritu de Elohim, el Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. No hemos mejorado en nada. Estamos siempre en dificultades delante del Eterno. Pero recuerda, para el Eterno nada es imposible. Y como nada le es imposible, leemos en la Haftará, el segundo libro de Reyes, en el versículo 5, la historia de Naamán, que era un general de un ejército que había tenido muchos sucesos. Él como general parece que era realmente un buen general de ejército, pero tenía un problema, era leproso. Y una niña que era de los esclavos que habían sido llevados al país de Naamán, le dice a la señora de este Naamán, si este señor estuviera en Israel, el profeta lo libraría de la lepra. Escenario bastante claro. El general va, le pide a su rey una carta de recomendación y lo mandan a hablar con el profeta. ¿Qué es lo que sucede? El profeta ni siquiera va a visitarlo, nada. El profeta da una orden a que uno de sus ayudantes pueda decirle a este general, zambúllete 7 veces en el río Jordán. Y el señor, el ojo, quedó muy, pero muy infeliz. No me dieron atención, no hicieron lo que quería, esperaba que alguien viniera, me hiciera una oración. La grandeza de Dios no precisa de nada. El versículo 13 del segundo libro de Reyes, capítulo 5, dice, pero sus criados se le acercaron y le dijeron, ay Señor, que el profeta le hubiera mandado hacer algo más impresionante. ¿Acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón, si te ha dicho, lávate y quedarás limpio. ¿Por qué no? Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces, conforme la palabra del varón de Dios. Y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios, y una vez delante de él dijo, ahora reconozco que no hay más Elohim, no hay más Dios en la tierra que en Israel. Por favor, acepta un regalo. Termina la historia. En otras palabras, precisamos oír con el corazón, saber que para el Eterno nada es difícil, saber que el Eterno quiere sacarnos del peso de las dificultades del día. Con toda seguridad nos desviamos, con toda seguridad hacemos cosas contra el Eterno, y eso no es ni un poco bueno. El profeta Isaías se había dicho en el capítulo 42, versículo 7, quiero que abras los ojos de los ciegos, que saques de la cárcel a los presos, y que de sus calabozos vengan a poder ver que están viviendo en tinieblas. En el libro de Hechos, el Raf Shaul, el apóstol Pablo, dice en el Hechos 26:18, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satán al poder del Elohim, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados.
creo que estamos encontrando el camino. Precisamos ser certificados, precisamos salir del peso del pecado, precisamos reconocer de que nosotros, como hombres, no dejamos de ser iguales a nuestros padres. Precisamos entender de que necesitamos la cura que viene a través del perdón de nuestros pecados. Salir de la esclavitud del pecado es tal vez la cosa maravillosa que puede suceder en nuestras vidas. Recuerdo que la noche que conocí a Yeshua, mi mundo era blanco y negro. Y fue en ese escenario que mi mundo blanco y negro oyó quién es Yeshua HaMashiach. Esa noche de arrepentimiento lloré como no había llorado antes. ¿Qué es lo que sucedió? Al día siguiente, después que había puesto mi vida delante del Eterno, pedido perdón por mis pecados, mi mundo era colorido, mi mundo era lleno de color. Y eso es lo que me gustaría que suceda en ti, en tu vida, en tu camino, en tu familia. Pero continuamos en el estudio de la Parashá. Vimos entonces que para el Eterno nada es difícil, pero al mismo tiempo estamos delante de un leproso. Y este leproso precisaba la cura, así como todos nosotros. Precisamos salir del peso del pecado. En el libro de Mateo, capítulo 8, del versículo 1 en delante, leemos que al descender Yeshua del monte, lo seguía mucha gente. Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Adonai, Señor, si quieres, puede limpiarme. Yeshua extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Yeshua le dijo: ten cuidado de no decirle nada a nadie, más bien ve y preséntate ante el Cohen, el sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moshe mandó para que le sirva de testimonio. Sensacional. Fíjate de que este leproso había sido tratado por Dios, tanto así que entendió que su camino para estar libre del pecado que en algún momento cometió y que lo trajo a la lepra, precisaba humillarse delante de Yeshua. Y él se arrodilló ante él y pidió: Adonai, Señor, si quieres, puedes limpiar. Entendemos de una manera muy clara: todas las cosas son posibles al Eterno. Él puede simplemente darnos una enfermedad, darnos una situación donde estamos siendo confrontados delante de una pared, tocamos para despertarnos. Entendemos que las enfermedades, las crisis, las dificultades, son maneras del Eterno que quiere conversar con nosotros. Pues en el momento de la enfermedad es que estamos débiles y es lógico que vamos a orar buscando. ¿Quieres entender esto? El segundo libro de Corintios, capítulo 2, el versículo 10 dice: por eso, por amor a Mashiach, por amor a Cristo, me gozo de las debilidades, en las ofrendas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Queda claro, si hay una debilidad, precisamos tratarlo. Solo que estamos buscando el Eterno, que es el Todopoderoso y que solamente Él puede darnos la solución para las dificultades. Te pongo en otro ejemplo, y aquí es donde Yeshua va a cuidar de su amigo Lázaro. Juan 11:4 dice: cuando Yeshua lo oyó, dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Queridos youtubers espectadores, hay enfermedades que Dios puede curarnos o a través de la enfermedad sermos curados. Puede curarnos de la enfermedad, pero a través de la enfermedad ser curados del peso del pecado. Entonces, me gustaría que pongamos de una manera muy clara nuestra vida delante del Eterno. Y como decía el Salmo 106.1 que les leí en el comienzo, el Salmo 136.1 dice la misma cosa: alabemos a Adonai, el Señor, porque Él es bueno y su misericordia permanece para siempre. En el Salmo 33 leemos
alguna cosa bastante parecida. El versículo 20 dice, con el alma esperamos en el Señor, pues Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por Él se alegra nuestro corazón. Confiamos en su santo nombre. Señor, sea tu misericordia sobre nosotros, tal como la esperamos de ti. Tenemos que aprender a depender del Eterno. Tenemos que entender de que para Él todo es posible. Entonces, la única cosa que podemos reconocer es que Él se dio por nuestros pecados para resolver el problema que ningún Cohen podría resolver, porque quien perdona el pecado es el Eterno. El Cohen era simplemente el intermediario. Y ahí entendemos lo que el profeta Jeremías decía en el capítulo 29 de su libro, en el versículo 13. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Yo creo que este es el impacto. Lo encontramos si le buscamos del fondo del corazón. Lo encontramos si podemos hacer alguna cosa tan sensacional, tan maravillosa, que es arrepentirnos de nuestros pecados para que Él pueda entrar en tu vida, para que nosotros no discúlpame, para que nosotros podamos decir, yo ya era impuro, ahora fui limpio, purificado por la misericordia de Mashiach Yeshua. Ninguno de nosotros le gustaría estar en blanco y negro. A ninguno de nosotros nos gustaría andar en la oscuridad. Por contrario, queremos andar en la luz. Y Yeshua es la luz del camino, es la luz que te va a llevar a la presencia del Eterno hasta la eternidad. Y creo que ese es el gran secreto. Si estamos limpios delante de Él, podemos decir, Baruch haba Beshem Adonai, que venga el que viene en el nombre del Señor, porque sabemos que si estamos limpios, Él nos llevará consigo a donde quiere. Perdón, y a donde quiere es que estemos delante de la sala del trono del Eterno para glorificarlo siempre. Que puedas concebir una cosa nueva, que puedas concebir en este Shabbat una visión totalmente diferente para que le des espacio a que el Ruach HaKodesh haga una limpieza en tu corazón y puedas recibir Yeshua HaMashiach como Adonai, como Señor de tu vida. Y que esto te traiga mucha alegría en todos tus Shabbatot. Shabbat Shalom.